En este caso, tenemos algo que se llama protoboard. Aquí la definición es una placa de prueba que permite construir circuitos eléctricos sin necesidad de soldar. Viene en diferentes presentaciones. Por la mitad, el doble de ancho. Esto que está acá se incrusta dentro de este y se forma una sola pieza. Y tiene por acá, como ven, 5 orificios que van enumerados desde el 1 hasta el 30. Hay diferentes tipos de tamaños. Hay algunos que vienen ya aquí mismo con una sola hilera y otros que son incluso hasta 3 partes de este que vemos acá. Y otros que son el doble de esto. ¿Para qué nosotros utilizamos esto? Para diferentes tipos de pruebas. A veces queremos hacer circuitos eléctricos, probar circuitos eléctricos e incluso crear cierto tipo de modelos para el funcionamiento simulado de algunas soluciones tecnológicas de automatización que nosotros queremos implementar. Muchas veces, si nosotros lo utilizamos físico, es decir, la mayoría de esas pruebas generalmente se nos van a quemar algunos dispositivos, como por ejemplo los LED, la resistencia, los motores, servomotores, es decir, hay un paquetón de estas herramientas que si lo usamos, vamos a decir, directamente en los circuitos que vamos a estar trabajando, generalmente no va a pasar esto. Y esto que está acá, generalmente hay muchas plataformas que ya vienen, vamos a decir, con estas tecnologías, las cuales nos permiten a nosotros poder simular cierto tipo de procesos. En este caso, nosotros estamos viendo este acá, como dije, hay muchísimas presentaciones de este, y este tiene varios tipos de zonas. Zonas que, como ven acá, están divididas por filas y columnas con diferentes tipos de agujeros, donde nosotros podemos conectar, como dije, LED, resistencia, cables, etcétera. Aquí podemos conectar un sinnúmero de diferentes tipos de elementos electrónicos, los cuales podemos hacer pruebas. Cada uno de estos orificios representa, vamos a decir, la parte roja representa el voltaje negativo, positivo, y la parte azul en este caso es la Tierra. En este caso, tengo este cuadrito por acá que se lo he dejado ahí y esto se refiere a esta línea que tenemos por acá. Esto que está aquí, ¿verdad? Se une en una sola pieza y automáticamente todos esos orificios que estuven por acá están conectados. Cuando tú conectes un LED, ¿verdad? Simplemente sigue la guía de los orificios en donde está. Por ejemplo, si conectas algo por acá, te dice parte positiva, parte negativa y obviamente donde se encuentra el circuito, que lo vamos a ver en físico en la clase que viene allá en la universidad. Entonces, tenemos algo que se le llama Arduino. En este caso, este es un Arduino 1, pero hay muchos modelos. En este caso es uno de los más utilizados. Pero vamos acá a ver que este que está aquí se le llama Arduino 1. Un Arduino es una placa electrónica que nosotros utilizamos para poder, ¿verdad?, probar esos circuitos, como estaban hablando en el protoboard. Y generalmente esta imagen que ustedes están viendo aquí es una imagen digital, es una simulación del circuito tal cual existe en la vida real, pero vamos a ver que tiene diferentes tipos de partes. Por ejemplo, aquí arriba, si se fija, tiene una serie de orificios y por acá abajo tiene otro. Tiene una serie de circuitos integrados, tiene una serie de controles, una serie de conectores, tiene una serie de LED dentro, etcétera, que nos indican a nosotros el estado y el funcionamiento que tiene esta herramienta. Si ustedes se fijan por acá, tiene 14 pines digitales que van desde el 0 hasta el 13. Si ustedes se fijan aquí en esta parte, tenemos la palabra digital y por aquí abajo tenemos la parte analógica. Y luego tenemos por aquí el conector que sirve de alimentación, la fuente, y por acá un conector USB que nosotros podemos conectarlo en la computadora para hacer diferentes tipos de pruebas. Se utiliza mucho tanto en ámbitos, ¿verdad?, que tienen que ver con programación de circuitos electrónicos, ámbitos que tienen que ver con la robótica, ámbitos que tienen que ver con controles automatizados. Se utiliza mucho en el llamado Internet de las cosas, que es Internet que nosotros tenemos, ¿verdad?, de las cosas que tenemos en la casa, donde nosotros podemos poner, por ejemplo, luces que prendan de forma automática, que podemos poner ahí sensores
que cuando detecten, ¿verdad?, que una persona está cruzando el bombillo se prenda o se apague, como ustedes ven allá en la universidad, que si estamos tranquilos, de repente las luces se apagan automáticamente. Podemos ir a un baño y en ese baño, por ejemplo, cuando nosotros pasamos la mano, automáticamente el grifo abre, vamos a decir, el agua para que salga, y si quitamos la mano, pues se cierra. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muchísimas cosas. Aquí, como están viendo, dice que tiene 14 pines, que serían estos que están por aquí arriba, digitales. Tiene aquí analógica, que serían estos que están por acá. Y así como la conexión USB que mencioné por aquí arriba, tiene una alimentación USB, que también este mismo le sirve para esto. Y obviamente tiene aquí este cable que le conectamos, por ejemplo, a una fuente, y esta fuente también le enciende. Este pequeño botoncito que está aquí arriba es para nosotros resetear. A veces tenemos un código cargado, queremos que, por ejemplo, ese código se vaya y simplemente presionamos este botón y se resetea. Entonces, tenemos aquí el que es de la vida real, es decir, este que está acá es la imagen del circuito real. Si se fijan por acá, este está bien bonito, definido, etcétera, y este ya es viejito y se ve así. Entonces, tenemos aquí, como ven, las mismas partes que estuvimos mencionando. Aquí hay algunas partes que ya, como la ven, aquí están escritas. Aquí simplemente, ¿verdad?, le está indicando qué voltaje va a recibir cada una. Entonces, generalmente, cuando nosotros lo utilizamos, hay plataformas en donde tenemos tanto el protoboard que acabamos de ver, como lo que sería este Arduino que tenemos por aquí. El tema es que muchas de las plataformas ya no lo tienen integrado, porque donde está, vamos a decir, el Arduino, vamos a decir la base, automáticamente se asume, ¿verdad?, que es el protoboard. Pero esto lo vamos a ver en real, para que así podamos entender aquí cómo se hacen este tipo de conexiones que ustedes están viendo por acá. Entonces, ¿qué nosotros utilizamos acá? Ya nosotros vimos que son las resistencias, y obviamente la resistencia tiene un terminal y tiene otro terminal. Terminal uno, terminal 2. Y obviamente, dependiendo los valores, se hacen cierto tipo de cálculos que obviamente la mayoría de las veces se pasan por alto, porque en un ambiente controlado, nosotros, por ejemplo, aquí podemos jugar con todos los colores, ir cambiando la resistencia y todo eso, dependiendo cuál es el proyecto que vamos a hacer. En este caso, cuando yo hablo de terminar 1 y terminar 2 sería en verdad la parte del conector. Ya aquí nosotros hablamos de que sería diferentes tipos de presentaciones. Aquí hay una simbología que, dependiendo, vamos a decir, si estamos en el lado de América o de Europa, se utiliza una simbología en particular, que son estas dos que están por acá. Entonces, dentro de los LED, decimos que es un componente electrónico que emite una luz cuando pasa la corriente en una dirección correcta. En este caso, por ejemplo, esto que está acá sería un LED, y el LED tiene dos partes. Hablamos de anodo y de catodo, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad?, en una de las presentaciones que estuvimos haciendo anteriormente. Entonces, el anodo A, ¿verdad?, que tenemos por acá, sería el que tiene la carga positiva, y el catodo sería el que tiene la carga negativa. Esto obviamente va a depender de cómo tú lo vayas a utilizar y para qué tipo de circuito tú lo vayas a utilizar. Entonces, yo le estoy dejando por acá lo que sería este enlace. Ya en clases anteriores les había mencionado que tienen aquí que crear una cuenta. Esa cuenta, cuando ustedes la crean acá, los proyectos los pueden guardar y pueden ahí ver diferentes tipos de proyectos de ustedes, diferentes personas. Y esta interfaz que está acá, lo que hace es que nosotros tenemos acá, como vemos, nuestro Arduino 1 que tenemos aquí. Podemos utilizar otro, pero este es el que vamos a utilizar ahora. Y la parte gris, asuman que sería, por ejemplo, el protoboard que ya nosotros teníamos ahí. En este caso, esta no lo tiene. Vamos a ver otra más adelante que sí lo tiene. Entonces, tenemos aquí este botoncito. Este botón, cuando nosotros le damos, ahí aparecen todo lo que son los circuitos. Si ustedes se fijan acá, yo tengo en esta parte un código que se genera automáticamente. Tú vas agregando elementos acá. En la clase inicial, generalmente les voy a mostrar cómo se conecta, pero obviamente acá, ¿verdad?, vamos a conectar muchos circuitos. Le voy a pasar generalmente aquí el punto JSON, para que aquí, ¿verdad?, puedan conectar donde van, porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos ahí una serie de inconvenientes en donde, cuando le digo dónde va, generalmente lo conectan donde no es, y obviamente no le funciona. Entonces, aquí le estoy dejando, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer, y por aquí también en la página siguiente qué hay que hacer. Lo vamos a ver ahora. Ahora bien, esto que se llama JSON, ¿verdad? Nosotros, es una notación que nosotros utilizamos dentro del ámbito de la programación para nosotros poder escribir, vamos a decir, datos no estructurados, datos no relacionales, en donde la métrica es que tú tengas, por ejemplo,
clave valor. Es decir, tú tienes el nombre o la descripción de un objeto y le das un valor a ese objeto. Se utiliza mucho para almacenar información, base de datos y todo esto, a diferencia de la base de datos que existen como SQL, ¿verdad? Que son bases de datos, vamos a decir, relacionales, como SQL Server, Postgre, MySQL, Oracle, etcétera, se utiliza para almacenar información en tablas y esas tablas, ¿verdad?, están relacionadas de una y otra forma. En el caso, por ejemplo, de los datos en JSON, generalmente se almacena información no estructurada para evitar de que cuando tú hagas consulta o estés haciendo consulta, no tarde mucho y que la respuesta sea prácticamente de forma inmediata. Imagínense, por ejemplo, ustedes tienen un sistema de gestión empresarial donde tienen venta, almacén, inventario, etcétera, y se quiere, por ejemplo, hacer una consulta en un formulario, tú pones un campo de búsqueda, por ejemplo, tráeme tal cosa o búscame tal cosa, y automáticamente te va a traer esa información porque se encuentra relacionada en la base de datos, dependiendo obviamente cuál estés utilizando. Para estos fines, generalmente esas bases de datos son muy buenas porque nos permiten a nosotros tener de forma organizada y normalizada lo que son las informaciones. Pero ¿qué sucede cuando ese ámbito cambia? Imagínate tú tienes una red social o una empresa, por ejemplo, como Amazon, que vende por segundo miles y miles de transacciones, en hora millones de transacciones. Es imposible escribir y sobreescribir encima de esas informaciones. Imagínate que un usuario se conectó a la página, en ese momento hay 10.000 usuarios, 20.000 usuarios, o puede de que haya 1 millón de personas justo en ese instante conectándose a esa base de datos y obviamente qué va a pasar con la información. La información va a explotar, la base de datos se va a poner lenta. ¿Por qué? Porque es una base de datos relacional y obviamente todas esas relaciones cuando hacen una consulta tienen que ir tabla por tabla, índice por índice buscando esa información. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con archivos JSON, estos están organizados de una forma tal que tú no tienes una relación per se. Tú tienes archivos ahí juntos, tú puedes tener en el mismo archivo muchísimos tipos de informaciones, muchísimos tipos de entidades y cada una de ellas con informaciones diferentes. El tema es que de la forma en que se lee, ¿verdad? Esto se almacena en algo, en un formato, este se llama JSON, pero la nomenclatura que tiene se le llama BISON, ¿verdad? Y este se organiza de una forma tal que tú puedas acceder de forma no secuencial, no vamos a decir yendo índice por índice, paso por paso, buscando la información, sino que simplemente lee donde se encuentra y se para y te muestra la información. Es muy utilizada en redes sociales, generalmente, ¿verdad? Hay un paquetón de bases de datos que no son SQL y que se utiliza mucho, muchas de ellas, por ejemplo, en Mongo, una que es muy utilizada. Pero en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de un archivo JSON. El archivo JSON nos permite a nosotros estructurar información, guardar información de diferentes formas. Podemos allí, en archivo JSON, crear una serie de API que tengan una serie de informaciones y obviamente poder consumirla. Ahora bien, en este caso, nosotros aquí tenemos este paréntesis que abre y cierra, lo que me indica que aquí nosotros vamos a tener, vamos a decir, una estructura de datos que dentro de ella vamos a poner todo lo que necesitamos. Generalmente tú puedes tener aquí lo que son esas llaves para indicar, ¿verdad? Que tienes, por ejemplo, aquí suelto una serie de elementos que abren y cierran por acá y luego vas a tener dentro otras estructuras como por ejemplo aquí el tipo que si te fijas está dándole cuál es el nombre, le pasa algunos parámetros por acá y aquí está el tema de lo que es clave valor. En este caso, versión 1 significa de que esta es la clave y que este es el valor. Autor, este es, vamos a decir, la descripción del autor, el nombre, ¿verdad? Que tenemos por acá y obviamente el valor de ese nombre. Y así tú lo vas a repetir de acuerdo a cada una. Generalmente este lo hace de forma automática, como le dije, tú tomas acá cualquier elemento y automáticamente se va creando aquí el código, porque es algo, vamos a decir, que se va creando de acuerdo a las conexiones que vas haciendo. Y luego por acá vas a tener lo que es esta parte que está acá, que se llama sketch.in. Este te abre este espacio, si te fijas acá, está el diagrama punto .json, que es esta parte que tiene aquí lo que es este diseño que tenemos acá con estos elementos, y acá en este que se llama sketch.ino es donde nosotros escribimos lo que sería prácticamente como la lógica del circuito que nosotros queremos que se ejecute. Esta sintaxis que ustedes están viendo acá es la de el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje que es de programación, que fue creado por este señor que está por acá, ya fallecido, se llama Dennis Ritchie, y obviamente es el creador también, vamos a decir,
bueno, vamos a decir, con otro señor, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre rarísimo ahí, no me acuerdo el nombre realmente, es un nombre extraño, y crearon aquí también lo que fue el C++, que es una evolución del lenguaje C. Este se sigue utilizando muchísimo en diferentes tipos de lenguajes, vamos a decir, de sistemas operativos. Se crean sistemas operativos, se crean sistemas eléctricos, se crean, vamos a decir, muchas cosas ahí que tienen que ver con, vamos a decir, con programación de fondo, y está presente, vamos a decir, como el lenguaje número uno que utiliza Arduino. Aunque Arduino se puede programar con muchísimos otros lenguajes, pero vamos a decir esta es la fuente. Entonces aquí tenemos esta sintaxis de este lenguaje que prácticamente, ¿verdad?, es el lenguaje C. Ahora, el lenguaje C, en la programación, ustedes tienen algunos conceptos que son básicos. Por ejemplo, nosotros dentro de la programación tenemos algunos conceptos que hay que cubrir. Por ejemplo, tú tienes tipos de datos, que ya la mayoría debe de conocerlo. Por ejemplo, si yo tengo 10 aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de datos sería este? Vamos a ver. ¿Qué tipo de datos sería un 10? Quantitative entero. Entero. Un tipo de dato entero, Numérico, ¿verdad? numérico. Es un dato numérico, ¿verdad? Es un número y ese número es entero, ¿correcto? Si yo pongo 10 o pongo 50 o pongo aquí esto o pongo cualquier otro valor, todos esos datos son de tipo entero. Ahora, si yo pongo 10.56, ¿de qué tipo es? Flotante. ¿Verdad? Flotante. Estos son datos decimales, es decir, son numéricos pero decimales. Se le llama también float, se le llama, por ejemplo, double, ¿verdad? Y hay un sinnúmero, vamos a decir de ello, esto va a depender, por ejemplo, de la categoría 32 bits, 64 bits, va a depender del lenguaje de programación que estés utilizando y la plataforma, y va a depender del contexto que tú tengas. Por ejemplo, no es lo mismo yo tener aquí, por ejemplo, este número que tener, por ejemplo, este número o tener, por ejemplo, 3.14, 16 y un paquetón de números, ¿verdad? Que tiene el pi, ¿verdad? Acá, esa es la razón. Tú vas a tener números que dependiendo de estos que están por acá, vas a necesitar almacenar una X cantidad después del punto. Si después del punto, ¿verdad? Aquí generalmente la mayoría de los sistemas aceptan entre 12 a 15 dígitos, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que esto tú tienes que hacer una serie de trabajos, una serie de formateos para que obviamente esto se funcione. Imagínate si tú tienes esta cantidad de dígitos y por acá después del punto, ¿verdad? Tú no tienes cómo almacenar esto, tú tienes que hacer algún tipo de redondeo y esos redondeos tú pierdes una serie de valores. Entonces hay que tener eso en consideración cuando nosotros trabajamos con programación. Luego nosotros tenemos también algún tipo de dato que sería, por ejemplo, como este. ¿Qué tipo de dato sería este? String de texto. ¿Verdad? Una cadena de texto que muchas veces se denomina string, dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando. Entonces, tenemos también tipo de datos, por ejemplo, true o false, la que es la representación de 1 y 0 en electrónica y en programación. ¿Qué significa este tipo de datos? Bueno, que este tipo de datos sería un dato llamado Booleanos. booleano, ¿verdad? Es decir, un valor u otro valor, es decir, solamente acepta uno de dos valores. Entonces, acá, esto vamos a decir es como la cosa básica a nivel de tipo de datos que ustedes tienen que conocer. Luego de eso, ustedes tienen, por ejemplo, símbolos, o vamos a ponerle así, operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? A ver, Mayor, menor que. No, suma, resta, Suma, resta, división. división A la y multiplicación. relación. etcétera, ¿verdad?
Suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Esos son los operadores que son matemáticos, pero luego tenemos operadores Lo lógico. Operadores lógicos, creo. Aritmético. aritméticos, vienen siendo los mismos que están arriba, los matemáticos, ¿verdad? Él dice esto. Los operadores lógicos vienen siendo OR, bueno, los de condiciones. And or Condicional. not. Esto va a depender también del lenguaje de programación donde tú lo estés utilizando. Vamos a tener de comparación, y de comparación ya ustedes tienen el igual, tienen, vamos a ponerle aquí, igual, ¿verdad que sí? Tenemos menor que, tenemos mayor que, ¿correcto? Mayor o igual que. Que presione aquí, insert. Que presione aquí una tecla. Ahí sí. Ok, entonces tenemos las combinaciones de eso, que son, por ejemplo, menor o igual que, tenemos, ¿verdad? Mayor o igual que, tenemos diferente de, ¿correcto? Entonces, diferente de. También tenemos otros operadores que nosotros podemos utilizar y concatenar con ellos, pero vamos a decir que esos son los operadores que ustedes tienen que conocer. Tenemos dentro de este campo, obviamente, estructuras de control. ¿Qué es una estructura de control? ¿Quién me dice? A ver, ¿nadie? Es un dato de flujo que permite controlar la ejecución de un programa. Correcto. ¿Pueden mencionar alguno? ¿Quién me menciona alguno? If, else, SWI, If, for y while. por ejemplo, if y else. Nosotros tenemos lenguajes de programación que están escritos desde la línea 0 de código hasta la última línea que se escribió de ese código. Puede ser 1000, 2000, 5000 y hasta 1.000.000 de líneas de código. Cuando se ejecuta el programa inicia desde 0 hasta que se ejecuta. ¿Qué sucede si no hay una línea de control? Si yo tengo un usuario que se loguea en una plataforma, cuando se loguea en la plataforma, debe de haber una validación. Y ahí debe de haber una estructura de control con una serie de procesos que se le llaman excepciones. Si yo, por ejemplo, me logueo y escribo en un campo que se llama usuario, el nombre del usuario, y escribo contraseña y escribo la contraseña, si el programa no tiene una estructura de control desde que yo le dé a aceptar o entrar, ¿qué va a hacer? Va a entrar sin validar absolutamente nada de lo que hay. O el programa va a explotar. ¿Y por qué? Porque se está ejecutando de línea vertical hasta el último código que hay escrito y va a pasar por alto todas las validaciones y todos los chequeos que se deben de hacer y los tests. Cuando nosotros ponemos estructura de control, ponemos control dentro de nuestras aplicaciones, como acaba de decir su compañero. Y hay muchísimos. Por ejemplo, si yo acá tengo A y vale, por ejemplo, 10 y tengo B que vale, por ejemplo, 5 y tengo C, que es igual al valor de A más el valor de B, ¿cuál sería el resultado que yo tendría acá? 15. Haría una sustitución donde ahora A vale, por ejemplo, esto y B vale esto. Y al final C lo que va a valer, como dice su compañero, es 15. ¿Qué sucede acá? Si yo pregunto si A, por ejemplo, es menor que B, ¿qué resultado yo tendría aquí? Oh, profesor, si A es menor que Falso. B sería falso porque esa condición no se cumple.
Por ejemplo, Exactamente. ya hablamos de que tenían los datos booleanos, ¿verdad que sí? El dato booleano era falso o verdadero. Si A vale 10, es decir, aquí hay un 10 y aquí en este hay un 5, yo estoy diciendo que este que está aquí, que es 10, es menor que este que está aquí, por lo tanto, ¿verdad? Como dicen sus compañeros, debe de ser falso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ese valor es falso, no es verdad lo que dice ahí. Yo puedo negar esa información y decir que, por ejemplo, A es diferente de B. ¿Cuál sería este valor ahora? Sería verdadero. ¿Verdad? Sería true, porque es True. correcto. Es decir, A y B no son iguales. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, A igual a B, ¿cómo sería este resultado? Eso sería falso. Falso, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque A no es igual. Ahora, si yo digo que A vale 10 y B vale 10, pues obviamente sí me daría true. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, para eso nosotros utilizamos este tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de estructura de control, yo puedo indicar aquí también lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, a poner a Brian. Imagínense que Brian tiene, por ejemplo, 25 años. Y tengo un login en donde edad debe de ser mayor o igual a 23 para hacer el login, ¿verdad que sí? Brian va a entrar en la aplicación. Sí, maestro. Sí. ¿Por qué? Porque es igual, se cumple una de las dos condiciones, ¿Verdad? Es que es decir, igual. tiene 23 años y aquí la edad dice que puede ser mayor, no es mayor, pero sí es igual. Por lo tanto, cumple para hacer el login. Y nosotros acá con esto que está aquí podemos hacer, vamos a decir esa validación. Yo puedo decir aquí que si edad es mayor o, vamos a ponerlo aquí con el símbolo, es mayor o igual a, por ejemplo, vamos a poner aquí Brian para no perder el equilibrio. ¿Cuánto vale Brian? Brian ya sabemos que vale 23. Entonces yo puedo tener aquí, vamos a decir, una caja de texto. Úsenme aquí la ortografía, que este teclado siempre me la juega. Yo puedo tener una caja de texto donde se va a digitar aquí un valor que, por ejemplo, es 20. Yo necesito controlar que lo que se esté escribiendo acá tengo una validación, porque ahora mismo no lo estoy validando. Entonces yo puedo decir, mira, si edad es mayor o igual a Brian, que puede ser un número, edad, lo que sea, ¿verdad? Un número, valor uno, valor 2, ¿verdad? Yo voy a hacer permitir el acceso, ¿correcto? Pero en caso contrario, si edad, ¿verdad? No es mayor o igual, aquí yo lo puedo poner, es decir, yo puedo volver a preguntar si es mayor o igual a Brian y obviamente, ¿verdad? Estaría como reescribiendo. Si esto que está aquí se cumple, yo voy a permitir el acceso. Pero si no se cumple, yo voy a hacer algo aquí abajo. Entonces yo puedo aquí automáticamente ponerle, por ejemplo, dentro, por ejemplo, no permitir el acceso. ¿Por qué? Porque yo aquí puse 20. Ahora, si yo tengo que probar esto, ¿cuál sería las dos entradas que tendría? ¿Cómo hace, maestro? Por ejemplo, aquí, tengo que Brian en la caja de texto se escribió 20. Que Brian dice que debe de ser igual a 23. ¿En cuál de los dos estructura entraría? ¿En el Ah, if en o la en del el else, else? en el else, Else, ¿Por qué? porque no se porque está no cumple. cumpliendo la condición de la edad. Ok, y aquí,
tampoco entraría. Ahora, si le pongo, por ejemplo, este, Ahí sí entraría porque es mayor. ¿verdad? Se cumple de que es, por ejemplo, mayor o igual que 23, por lo tanto puede, ¿verdad? Entrar aquí. En caso contrario, como acabamos de ver, lo que va a venir es aquí, ¿por qué? Porque no se cumple la condición de la edad que se ha puesto. Entonces así se prueba y hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también lo que son bucles. ¿Quién me menciona un bucle? El bucle case y el switch. Por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto, ¿verdad? Un bucle es una acción que se repite una determinadas veces. Puede ser infinita o puede ser finita. Infinita causa que un sistema colapse, que haya un desbordamiento de memoria y que obviamente ciertas cosas dejen de funcionar. Generalmente nunca eso se utiliza, a menos que obviamente lo que se vaya a hacer sea algo perpetuo, que se necesite que siempre esté, vamos a decir, en funcionamiento. Imagínense, por ejemplo, un panel solar. Yo quiero que ese panel solar siempre esté encendido, captando la energía del sol. Por lo tanto, yo quiero que siempre el dispositivo que hace que esté encendido, siempre, ¿verdad? Se le ejecute. Eso es algo que es como, por ejemplo, repetitivo hasta que funcione. Puedo tener, por ejemplo, un vehículo. El vehículo, por ejemplo, cuando yo lo prendo, ¿qué pasa? Yo acabo de cambiarle un estatus que era de 0 a 1, y es decir, estaba apagado y ahora lo encendí. Tiene que estar siempre prendido ahora el auto después que yo lo prendí. No, ¿verdad que no? Porque en algún momento yo tengo que frenar, tengo que guardarlo, tengo que estacionarlo, por lo tanto yo no puedo aplicarle un bucle al funcionamiento de encendido de un auto y de apagado, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Si nosotros tenemos un bucle, es porque nosotros necesitamos que se haga cierta cosa. Hay un bucle muy famoso que se llama el bucle for, hay uno que se llama el while, El ¿verdad? while es el repetitivo, ¿verdad? Sí, El de while también. aquí el mismo, El ¿verdad? switch Y y el aquí case. está el switch, Son, ajá, switch y el case. y, por ejemplo, dentro de el switch entra, vamos a decir, ese case, ¿verdad? Son uno. Vamos a decir que estos son como los más comunes. Hay otros que va a depender del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos estos bucles que tenemos acá? Dependiendo qué es lo que queremos hacer, pues lo utilizamos. Que muchas veces va a estar en combinación, ¿verdad? Con las estructuras de control que acabamos de ver acá, que era por ejemplo esta. Dentro del switch key, ¿verdad? También podemos ponerlo como si fuese una estructura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene, vamos a decir, una similitud de funcionamiento y no la función, vamos a decir, de bucle, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedes poner esto por aquí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un for, nosotros tenemos acá que lo implementamos cuando nosotros queremos que algo sea repetitivo hasta cierto tipo de valor. Nosotros podemos aquí inicializar, por ejemplo, se pone una i, en este caso tú puedes cambiarlo por lo que tú quieras, pero generalmente se asocia con una i en valor cero, indicando que la primera iteración no va a tener valor, es decir, esa variable inicial carece de valor, va a tener el valor cero. Y luego nosotros queremos que i, por ejemplo, se incremente. Este símbolo que está aquí, más, indica autoincremento. Es decir, si yo tenía 0, ahora voy a tener 1, y si voy a tener 1, que tenga tal y tengo. El incremento, en este caso, por ejemplo, yo le puedo decir que sea de 1 en 1, es decir, le asigno un valor que sea, por ejemplo, de 1 en 1. Eso significa de que, por ejemplo, si yo acá tenía 0 y ahora lo voy a incrementar, ¿verdad? Le voy a sumar 1. Esto me va a dar, ¿cuánto? 1. Luego, ahora, el valor de i, ¿cuánto vale i ahora? ¿Cuánto vale i ahora, amigo? Uno, uno, 1. Entonces i le voy a sumar 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale i ahora? dos. O sea, Entonces, si en cada iteración, cuando el suma bucle de la 1. vuelta va a sumar uno. Correcto, ¿verdad? Entonces así generalmente se hace esto. Ahora, acá nosotros tenemos que tener, vamos a decir, un final, porque dije que no puede ser infinito. Entonces le digo que i
sea igual, por ejemplo, a 10 o a 100, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos que el for funciona haciendo iteraciones, inicializando la variable en un valor inicial que sea 0, haciendo un incremento, por ejemplo, del valor que quiero que se incremente. Tú puedes ponerle 2, 3, 5, 10, etcétera, ¿verdad? Aquí ya eso va a depender de cuál sea tu resultado. Y tú quieres que ahí llegue a un valor final, es decir, ¿hasta dónde? Yo, por ejemplo, puedo decirle aquí que quiero eh, los números, eh, por ejemplo, pares, hasta el 100. El 100, ¿quién viene siendo? El valor final que yo quiero que esté presente acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el for? Empieza a contar y hacer, vamos a decir, aquí, para obtener esto, hay una lógica por detrás que dice que cualquier número que sea divisible entre él y cualquier otro y que dé 0 es par, ¿verdad? Si fueran primos, es decir, que cualquier número que se divide entre un valor X o que sea diferente, ¿verdad? De 0, entonces es un número primo. Y así, ¿verdad? Hay una serie de lógicas ahí que se deben de seguir. El while, por ejemplo, hace casi igual que esto, pero funciona de una forma diferente. El while va a buscar el valor final que tú tienes, por ejemplo. Profe, disculpe que lo interrumpa, se me presentó algo, voy a tener que salir de clase. Sí, ready. Ok, entonces, por acá nosotros tenemos el while. Y el while, por ejemplo, lo que hace es buscar un valor final. Ese valor final, él hace el recorrido y luego, vamos a decir, te presenta cuál es tu resultado. Hace un recorrido, hace las iteraciones que tiene que hacer y llega al final. El do while prácticamente hace lo mismo, pero este, por ejemplo, no hace iteraciones hasta que ya obtiene el resultado. Entonces, uno es más rápido que otro, por ejemplo, consume más memoria que otro. Entonces vamos a decir que estas son las cosas como básicas que ustedes debieran de conocer de la programación. Ahí está, por ejemplo, crear, vamos a decir, variables. Las variables pueden ser locales o pueden ser globales, ¿verdad? Nosotros podemos tener constantes, Constante. ¿verdad? Y podemos tener, por ejemplo, estructuras de control que hacen que esas variables funcionen. Podemos tener funciones, podemos tener, por ejemplo, array, podemos tener, por ejemplo, matrices y va a depender de dónde tú lo estés utilizando. Podemos tener listas, objetos dentro del, por ejemplo, del lenguaje que tú tengas. Y obviamente aquí vas a tener algo que se le llama POE, que es programación orientada a objetos, donde tú vas a tener ahí los pilares, pues, polimorfismo, herencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que en este concepto es lo que nosotros necesitamos entender. No vamos a ser expertos en eso, pero vamos a ver aquí que hay muchos casos. En este caso, si se fijan aquí, ya tengo un for, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener aquí, como ustedes están viendo, esta estructura, puedo tener un while, puedo tener un for, puedo tener un switch case, puedo tener, por ejemplo, un if, etcétera. Va a depender de qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, en este caso, vamos a ver aquí lo que nosotros podemos hacer. Tenemos una plataforma que se llama Woki. Esta plataforma que está por acá, si ustedes entran a la parte de la documentación, por aquí le va a dar cierto tipo de informaciones, le va a dar la guía, que es bastante. Aquí en este caso te lo da en inglés, le das a traducir y ahí vas a tener esto. Acá voy a, por ejemplo, a iniciar desde cero, por ejemplo, Wookiee, Arduino 1, y esto es lo que le aparece. En este caso, le dije que pueden crear un usuario, ese usuario gratuito, y obviamente aquí le va a permitir hacer muchas cosas. Y aquí tenemos, vamos a decir, todos los tipos, vamos a decir, de simuladores que están aquí dentro de esta plataforma, que son muchísimos. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Vemos muchísimos, como le dije, tenemos mucho Arduino, y nosotros vamos a utilizar este que se llama el Arduino. Cuando le damos acá, lo que nos abre es esta plataforma. Esta plataforma es la que yo le estoy dejando, por ejemplo, aquí arribita, usted entra acá y obviamente esto es lo que le aparecería. Y si usted se fija acá, ya tengo esto. Acá, como le decía, tengo la parte de diagrama, que ya si se fijan, tengo esto, por ejemplo, si yo lo borro, ¿verdad? Todo lo que tuviese aquí agregado se va. Y tenemos este botón para yo aquí buscar cualquier objeto. Observen el código que tengo por acá cuando yo arrastre, por ejemplo, un LED. Si lo arrastro y le doy, miren cómo el LED cambia automáticamente todo lo que estaba escrito acá. Si le doy, por ejemplo, a una resistencia, observen que va cambiando el código. Es decir, esto
que ustedes están viendo por acá, me permite a mí poder aquí jugar y mover y poner todo donde yo quiera. Y me va generando aquí este código. Y en esta parte que tenemos por acá es la parte en donde hacemos que la lógica funcione. Hay varios puntos que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, una cosa es nosotros tener un circuito sencillo que tener un circuito, ¿verdad? Bastante amplio que se pueden hacer aquí. La idea es que aquí tú ahorras, vamos a decir, una serie de recursos, puede correr diferentes tipos de simulaciones para que en tu empresa se establezca o se haga, vamos a decir, un proyecto, se ponga en marcha algo para una maquinaria, algo para un departamento X o funciones añadidas o adicionales que tú puedes hacerle a diferentes tipos de entornos dentro de una empresa de trabajo. En este caso, vamos aquí a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, le pasé un código. Lo vamos a hacer desde cero, pero se lo voy a poner aquí para que ustedes observen lo que hace. Si yo acá pego el código que yo le pasé, observen que él automáticamente ya me da todo conectado. ¿Por qué? Porque yo me encargué de, obviamente, hacer todos estos parámetros para que caigan donde deben. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo así. Aquí, por ejemplo, vamos a quitar todo lo que tenemos aquí. Miren cómo se va todo lo que había, que es lo que les mencionaba. Voy a darle aquí a refrescar para que aparezca nuevamente. Entonces, vamos a partir de que nosotros necesitamos, vamos a decir, nos pidieron a nosotros que conectemos un LED y que este LED, por ejemplo, parpadee 10 veces y que se apague, que vuelva a prenda y apague 10 veces y así sucesivamente que sea perpetuo. Acá nosotros vamos a agregar este LED que tenemos aquí. Y este LED que tenemos aquí lo podemos posicionar en un área X. Y luego voy a tener una resistencia y esa resistencia nosotros podemos aquí moverla hacia un área X. Ahorita les mencionaba que teníamos el anodo y teníamos el catodo. Teníamos, por ejemplo, el terminal 1 y el terminal 2 de nuestra resistencia. Y acá, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, aquí esta opción que puedes mover esos elementos, tú los seleccionas y acá se va moviendo conforme tú necesites, vamos a decir, hacer las conectividades. Y luego tienes acá tu Arduino, que aquí si tú haces zoom con el scroll de tu mouse hacia arriba y hacia abajo, puedes ver aquí las conexiones que tiene por acá. Aquí obviamente esto va a variar mucho dependiendo qué tú quieres hacer, qué tú quieres presentar, cuál es la simulación que quieres hacer. En este caso, la simulación era, por ejemplo, que te estoy dejando aquí, esto. Te estoy diciendo que tú aquí, por ejemplo, tienes lo que son los dos terminales y te dice dónde tienes que conectarlo, como tú estás viendo aquí. Y obvio, luego, dónde tienen que conectar lo que son los anodos y el otro catodo, ¿verdad? Que tienen que ver aquí con lo que les mencionaba. Entonces, dependiendo, si estás acá y estás acá, puedes aquí, con la vuelta que le diste, ¿verdad? Esto va a depender de qué lado tú tienes, te tienes que dar cuenta aquí, por ejemplo, de el terminar, si te fijas, tiene un 2 y luego tienes entre otro que tiene un 1, es decir, terminar 1 y terminar 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para esto, tú puedes utilizar esto, como dije, para voltearlo donde tú quieres, aunque independientemente como tú lo tengas, tú simplemente tienes que conectarlo donde vas. Luego tenemos, por ejemplo, este que está acá, en donde este, si te fijas acá, dice LEC 1 A y luego tienes LEC 1 C. En este caso, ¿verdad? Se refiere a lo que ya hablamos de anodo y catodo. Si también ustedes se fijan, aquí yo tengo un valor de la resistencia. Aquí, ¿verdad? Tú puedes probar diferentes tipos de valores. Por ejemplo, yo aquí le puse 1 y observen los colores de la resistencia. Si le pongo 10, miren que ese fue el rojo que tenía. Si le pongo 100, observe que le puse un amarillo y ese fue el otro que estaba. Tú puedes jugar aquí con los valores de la resistencia para tú poder, vamos a decir, llegar a donde quieres. Entonces, voy a dejarle inicialmente el que tenía y aquí, por ejemplo, tú tienes para tú ponerlo en ohmio, kilo ohmio, ¿verdad? Y así. Entonces, el LED también, tú puedes cambiar el color, por ejemplo, amarillo, puedes ponerle aquí este gris, puedes ponerle morado, etcétera. Vamos aquí a dejarlo en rojo para el ejemplo. Entonces, luego de eso, nosotros necesitamos hacer, vamos a permitir aquí, listo. Tenemos aquí este que está por acá. Si yo les pregunto a ustedes, en el programa que le dejé, ¿en qué puerto yo debo de conectarlo? ¿En el analógico o en el digital? ¿Quién me dice? En el digital. ¿Por qué? Vamos a ver, Oh, vamos a así que en el pensar. ejemplo, así que en el ejemplo, pues, Sí, pero vamos a ir un chimarrejo, ¿verdad? Digital, ¿qué sería?
¿Y analógico qué sería? Ya hablamos un tiempo atrás de eso, ¿verdad? Analógicos son todas esas tecnologías que generalmente tienen agujas, que tienen una serie de circuitos, vamos a decir, con unos números raros, que no son digitales. Tenemos pantallas que no son digitales. Tenemos, por ejemplo, ¿recuerdan el multímetro? Que habían dos. Había uno que era digital y el otro que era analógico, ¿verdad? Entonces, si se fijan, uno nos daba un valor en una ventanita digital y otro, por ejemplo, lo que hacía era que movía la aguja en cierto tipo de direcciones. Nosotros vamos a ver diferentes tipos de dispositivos en los hospitales, en las clínicas, en diferentes tipos de empresas que se utilizan porque todavía esa tecnología no puede ser sustituida por la capacidad y la facilidad que tienen para obtener, vamos a decir, Brian, para obtener, vamos a decir, los diferentes tipos de estatus. Ahora bien, ¿por qué nosotros utilizamos uno u otro? Eso va a depender, por ejemplo, de en qué entorno nosotros lo vamos a utilizar. Obviamente, todo lo que es digital está sustituyendo cualquier cosa que sea analógica. ¿Dónde Entonces, está el negocio de Marta? No la casa de Marta, no. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de Marta? Pero yo te dije, me gusta Marta, yo dije frente a la casa de Marta. Pero en cuanto El cuanto al micrófono, Joel. parqueo, Después del parqueo hay una casa ahí. Al lado hay como una marquesina ahí y al lado. Hay una El casa de dos micrófono, el plantas micrófono. arriba. Joel Presley, el micrófono. Ya se silenció. eh, ok. Entonces, como le mencionaba, chicos, aquí la idea es que vean que el terminal uno va conectado al pin 8 y que el terminal 2 va a la nodo A. Si yo le pregunto, ¿cuál es el terminal 2 de esto aquí? No, profesor. Cuando usted lo señala, se lo dice. Aquí y Ese aquí, es el 2S. ¿verdad? Ese. Entonces, aquí, como le mencioné ahorita, si yo bajo y lo coloco en el pin 8, este me va a quedar como por atrás y luego voy a tener que hacer como una vuelta, ¿verdad que sí? Entonces, para eso tenemos esto. Imagínate que yo quiero aquí conectarlo en el pin número 8, que fue que me pidió. Y este tengo que conectarlo en el nodo A. Miren cómo me le da como una vuelta media rara. ¿Qué yo hago? Selecciono esto y selecciono esto y aquí ahora tiene como más sentido, ¿verdad que sí? Chévere. Sí, profesor. Ok. Luego tengo que, por ejemplo, eh, este ya lo conectamos, por ejemplo, al Arduino, y luego el terminal 2 nos dice que lo conectáramos ahí. Luego tengo este que se llama el anodo A. El anodo A nos dice que debemos de conectarlo, uy, perdón, que debemos de conectarlo al 2, que ya lo hicimos, y que este que está acá, que sería el LEC-C, ¿verdad? Que sería a este puerto que está aquí. Si nosotros venimos aquí y vemos, tenemos aquí que este es el LEC-C y dice que lo conecte aquí en este puerto que está por acá. Lo tomamos y vengo aquí y lo conecto. Y ahora ya estoy listo. Si ustedes se fijan, tengo el diagrama con lo que él conectó y las conexiones que ya tenía por acá. Ahora nosotros queremos hacer, vamos a decir, el código para que esto funcione como se debe. Nosotros, primero aquí ya tenemos un código que él me dio para que yo aquí pueda, por ejemplo, tener una estructura inicial de lo que voy a estar aquí ejecutando. Aquí tienen que entender una cosa. Nosotros tenemos el setup, que viene siendo, por ejemplo, el seteo, de donde nosotros vamos a estar conectando y haciendo las conexiones. Y tenemos aquí el loop, que es como las veces que se va a repetir la acción que nosotros queremos hacer. Vamos aquí a permitir a varias personas que están afuera. Igual. Ok, entonces, lo primero es que nosotros acá con esta doble barra escribimos comentarios. Comentarios que no salen cuando yo ejecuto el código. Hay comentarios de una sola línea y hay comentarios de varias líneas. Por ejemplo, este es de una sola línea, pero yo puedo tener aquí comentarios, por ejemplo, como este.
aquí una línea y cada vez que tenga que hacer algo tengo que poner esto. Y este que aquí dentro yo puedo escribir varias cosas. ¿Correcto? Y esto no se va a ejecutar cuando yo ejecute mi código. Yo le puse acá en el código algo que era, por ejemplo, un comentario que decía definir el PIN. Vamos a darle un chin de zoom y vamos a poner esto un chin más chiquito aquí. Entonces aquí se ve bien, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a definir cuál es, vamos a decir, el PIN que nosotros tenemos conectado. En este caso ya nosotros sabemos que conectamos aquí el PIN 8, ¿correcto? Entonces yo creo una constante. Esa constante que tenemos acá, podemos ponerlo así de esta forma, const, y esa constante le defino el tipo de dato. Ahorita hablamos que un tipo de dato entero se caracteriza por tener un INT. Un INT es un tipo de dato integer que significa entero. Y este nosotros le vamos a poner aquí, por ejemplo, a la palabra let, en este caso, y hay, vamos a decir, varias cosas aquí que tú tienes que tener en cuenta. Tú puedes tener, por ejemplo, un let, pin, nombres que sean alusivos a lo que tú estás haciendo, o tú mismo ponerle el nombre que tú quieras a esa variable. Mientras tú le pongas un nombre que tú entiendas que lo que te estás haciendo, no hay problema. Entonces aquí le defino en qué puerto está, por ejemplo, este, y le dije aquí que va a estar SLE en el puerto 8. Luego de eso, yo acá en esta parte puedo definir qué es lo que necesito. En este caso, yo necesito configurar el PIN, vamos a decir como la salida de el LED. Y para eso nosotros utilizamos algo que se llama PIN mode. ¿Qué es el PIN mode? Va a utilizar este que está acá y el modo va a ser una entrada o va a ser una salida. Una entrada puede ser, por ejemplo, que va a ser la entrada de la corriente. Aquí ahora mismo no tenemos ninguna corriente, se está simulando, se asume que esto está conectado, ¿verdad? Ya eléctricamente. Y obviamente, cuando prende, viene y hace su recorrido. Ya ustedes saben lo que es un circuito en serie, un circuito paralelo y un circuito mixto. La corriente pasa por la resistencia hasta llegar, ¿verdad? Al LED, y obviamente por acá también la corriente se encuentra en el otro punto hasta que obviamente hay una intersección y esto se prende. Entonces nosotros aquí debemos de definir esto. Tomamos, por ejemplo, el pin, en este caso no, que tenemos acá, y aquí dentro nosotros le vamos a decir, mira, yo tengo una conexión en este pin que es igual a 8 y yo quiero que tú me le des un audio. El output, en este caso, ¿verdad? Es como la salida, es decir, por dónde va a salir mi corriente. Y luego yo voy a necesitar hacer un loop. ¿Qué es un loop? Un loop me permite a mí decirle la cantidad de veces que yo quiero que, obviamente, ese pin se prenda. Para que ese pin se prenda, si nosotros vimos en el for, nosotros teníamos ahí una, vamos a decir, una declaración que era que prendiera 10 veces o parpadeara 10 veces, ¿verdad? Ya va a depender qué es lo que te pide. ¿Qué nosotros hacemos? Yo voy a venir aquí al loop y aquí en este loop vamos a definir un for. Ya nosotros hablamos de que un for, nosotros podíamos aquí dentro abrir y cerrar llave y comenzar primero definiendo el tipo de dato, que en este caso sería, vamos a decir, un entero, y le pasamos, por ejemplo, aquí un valor inicial que ahorita les mencioné, que es 0, ¿verdad? Y tenemos acá luego la comparación o hasta dónde nosotros queremos que él, vamos a decir, se ejecute. Yo puedo decirle que, por ejemplo, en este caso i sea, por ejemplo, menor o igual, por ejemplo, a 10 o que sea menor, por ejemplo, a esto que está acá, que sería 10. ¿Qué hacemos? En este caso, le voy a dejar hasta 10, luego lo vamos a ir cambiando. Y luego de eso, yo le voy a decir, mira, yo quiero que cada vez que él pase de 0, es decir, cuando él valide la variable que teníamos aquí, que la había inicializado en 0, yo quiero que tú me le sumes un valor. Y este valor, ¿verdad? Cuando llegue a 10, ya tú te vas a parar. Y obviamente vas a repetir esto con un while. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, yo le digo, mira, y incrementate de 1 en 1. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Y va a valer 0, pero cuando haga aquí el incremento, va a comparar si es mayor o menor que 10, va a volver aquí, ahora ahí va a valer 1,
y nuevamente va a incrementarlo, va a valer 2, lo va a comparar con 10 y va a decir que todavía no, va a volver otra vez igual del valor que ahora son 2 y lo incrementa y va a ser 3 y luego lo compara con 10 y va a ver que no llega ahí y así se va a mantener haciendo el for hasta que llegue a 9 y cuando llegue a 9 lo va a comparar y va a ver que es menor y dice, ok, ya. Y ahí, ¿verdad? Se va a parar. Obviamente, luego tú vas a necesitar que esto se repita y ahí tú lo haces con un ley. Entonces, por ahora, vamos a imaginarnos que ese sería nuestro resultado. ¿Qué nosotros necesitamos ahora? Indicarle, por ejemplo, cuál es el pin que va a ser, vamos a decir, el encendido y cuál es que va a ser el apagado. Para eso nosotros tenemos algo que se llama digital, por ejemplo, este que está aquí, y este lo que nos permite a nosotros es como escribir. En este caso, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir el nombre, por ejemplo, aquí arriba de mi pin que ya yo tenía, que es este, y le voy a indicar aquí que esté, ¿verdad? En high. ¿Qué significa en high? Tú puedes tener bajo o arriba, es decir, arriba es como encendido, es decir, vale 1, y low es como 0, es decir, prendido y apagado, prendido y apagado. Aquí tú puedes, vamos a decir, poner tus propios valores, pero generalmente tú comienzas poniendo los valores que ya tiene por defecto la placa de Arduino, aunque sé, tú puedes aquí escribir tu propia lógica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mira, ¿qué tiempo yo quiero que esté encendido? Bueno, aquí tú le puedes poner, ¿verdad? Valores en milisegundos. Los valores en milisegundos, por ejemplo, 1000 milisegundos es igual, ¿verdad? A un segundo, ¿verdad? 500 milisegundos, por ejemplo, es igual a medio segundo. Entonces aquí tú le vas a decir con un delay. Un delay es, por ejemplo, como el tiempo de espera y le pasas aquí ese valor. Ya existe acá lo que sería el encendido y va a estar, por ejemplo, aquí medio segundo. Lo vamos a ir cambiando para probarlo. Luego de eso queremos hacer nuevamente lo mismo, pero ahora, por ejemplo, le damos el low, es decir, apagado. ¿Y cuánto quiero que tarde apagado? El mismo tiempo, es decir, prende y apaga en milisegundos, medio segundo, prendido y apagado. Luego de eso, nosotros necesitamos también entonces ahora, por ejemplo, decirle, cuando haga este proceso de uno en uno, es decir, aquí va a ser ese proceso de prender y apagar durante 10 veces, es decir, hasta que llegue aquí. Pero una vez llegue, ¿qué quiero que haga? Se va a quedar ahí prendido. Yo no quiero que se quede prendido, yo quiero que vuelva ahora e inicie ese mismo proceso y que ese proceso vuelva y se repita. Para que vuelva y se repita, yo aquí, por ejemplo, le voy a decir que el valor del while sea true y cuando yo haga eso, él va a decir, ok, cuando ya acabó, ¿qué sigue? Bueno, con el while yo le pongo la opción de que sea true, yo lo puedo programar, pero le pongo true ¿para qué? Para que automáticamente sepa que debe de iniciarse automáticamente él. Y esto vamos a decir es un for que hace que esto se encienda infinitamente hasta que tú lo apagues, pero está controlado por nosotros. Al contrario de que si yo no se lo pongo, eso va a permanecer prendiendo y apagando y se va a quedar prendido todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí un while y en este while, por ejemplo, aquí dentro, abrimos esto y le ponemos, por ejemplo, true. ¿Qué hacemos aquí? Ahora mismo, yo dije, yo tengo un pin que he conectado al pin 8. Ya tú sabes que tiene que controlar la parte eléctrica que está acá a través de este pin. Este pin, por ejemplo, lo que hace es que se conecta a lo que es esta resistencia y hace que el flujo energético que viene por aquí, que generalmente cuando entra es un voltaje y cuando está dentro es otro voltaje. Luego vamos a ver eso, que por ejemplo, generalmente estos circuitos funcionan con 5, con 10, con 12 vamos a decir de voltios, pero va a depender qué elementos tú acá utilices. Entonces, ahora ya nosotros tenemos este código que debe de funcionar correctamente. Podemos aquí, por ejemplo, dentro de el do while, el while o el do while, que nosotros pongamos, definirle cuántas cosas más nosotros queremos que haga. Aquí nosotros podemos decirle que no haga nada, que se pare, que continúe, es decir, ya ahí tú decides qué tú quieres hacer. Vamos a darle, por ejemplo, acá a este. Y aquí me aparece este, observa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se apaga y ahora vuelve aquí y se ejecuta, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo necesito? Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero hacer que él, por ejemplo,
cuando haga esa repetición, bueno, se pare. Si yo, por ejemplo, quito esto, ¿verdad? Que inicialmente es el que nosotros teníamos y lo... se me metió un mosquito en la nariz. Eh, hago esto, por ejemplo, miren lo que va a suceder aquí. Vamos a esperar aquí, miren los milisegundos. Cuando llegue a 10, debió de pararse y no se paró. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se quedó como si fuese un bucle infinito. Y esto, ¿verdad? Es lo que les refería. Si esto fuera algo que ejecutara memoria o lo que sea y se queda así funcionando siempre, obviamente en un momento determinado se te va a traer problemas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, aquí tú puedes poner una lógica que se pare, que dure 10 minutos, 10 segundos apagado y que dure 10 segundos prendido, etcétera. Ya esto uno le busca opciones. Entonces, vamos a ver, preguntas, inquietudes hasta este punto, antes de continuar. Preguntas, inquietudes hasta este punto, antes de continuar. Todo claro, profesor. Mm, y hubo un silencio enorme ahí. Estamos aquí, estamos aquí. Ok, entonces, yo tengo acá otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a copiarlo aquí, que ya vimos la lógica de esto. Por ejemplo, aquí tengo mismo ejercicio, pero ahora con dos LED y dos resistencias. Y obviamente aquí conectados en puntos diferentes, tenemos aquí el 7, tenemos ahora aquí el 2 y obviamente aquí esto conectado de esta forma. Nosotros necesitamos hacer algunas cosas y, por ejemplo, podemos tener un código como este que le voy a pasar para eso. ¿Qué sucede acá? Yo quisiese hacer el mismo ejercicio. Aquí tengo el 8, el 9, y tenemos aquí, por ejemplo, el mismo ejercicio de ahorita prácticamente, lo único que ahora es para esto. Y acá yo quiero que cuando él prenda y apague, ¿verdad? El primero pase un milisegundo sin prender este y que luego este prenda. Cuando este llegue, por ejemplo, a la cantidad de que yo le estoy diciendo, que puede ser la cantidad que tú quieres, en este caso yo estoy poniendo 10, yo quiero que obviamente vuelva entonces este inicie luego de la misma pausa. ¿Qué hacemos acá? Vamos a ver. Cuando aquí llegue a 10, ¿verdad? Se va a parar por un milisegundo y luego va a pasar al que se llama el verde. Vamos a ver. Listo, mírenlo ahí. Él va a contar aquí hasta 20, que obviamente son los 10 más que se le están sumando. Y cuando llegue a los 20, se va a parar un segundo y va a iniciar nuevamente el otro. Mírenlo ahí. Entonces, esto es útil en muchos ambientes. Vamos a ver cuáles serían casos de uso de este tipo de simulación. Les escucho, levantando la mano. Vamos a ver, Michael. Bueno, profesor, por ejemplo, en mi trabajo hay controladores de acceso de las puertas y, por ejemplo, tiene dos bombillitos, uno blanco, uno rojo, perdón, y uno verde, exactamente igual. Y es con huella digital. Mientras la puerta está cerrada, el bombillito rojo está parpadeando y cuando el acceso es otorgado, que una persona pone su huella, prende el verde autorizando el paso. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes dos estados, un estado que es, por ejemplo, el estado en donde está inactivo y el estado en donde se pone activo. Y obviamente una validación de si tiene acceso o no tiene acceso. Pero imagínense otros escenarios. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una maquinaria que tira funda o un producto X, un embalaje, un empaquetado, sella, hay procesos X que nosotros podemos ahí determinar
cómo se ejecuta. Dependiendo, nosotros podemos tener un estado inicial que es, por ejemplo, mira, cada 100 unidades de funda, por ejemplo, imaginemos que aquí van a salir 100 fundas. Cuando salgan las 100 fundas, esto va a estar tirando su funda. Cuando esté a punto de terminar, es decir, en las 90, por ejemplo, yo quiero que me prenda la luz verde, indicándole al usuario que se está terminando para que esté atento de retirar la bandeja donde se está colocando, donde está cayendo el vaina y que obviamente ponga otra, es decir, un traslado. Pueden haber procesos intermedios. Ok, si nosotros le damos acá, él obviamente va a comenzar a hacer su proceso. Aquí obviamente le puse 100. Esto cuando llegue a 100, ¿verdad? Es sí, que está saliendo la funda. Cada vez que prende, tira una funda, tira otra funda, tira otra funda, tira otra funda, tira otra funda, etcétera, ¿verdad? Cuando él termina aquí de tirar toda la funda, que vaya llegando a 90, tú le puedes programar que este prenda. Ah, ok. Cuando ya esté en 90, entonces viene y este empieza a prender. Y ahí la persona, por ejemplo, puede retirar la mercancía o lo que sea que tiene esa máquina, indicándole, ¿verdad?, que va a terminar de tirar esas cantidades. Tú puedes poner aquí una bocina, ¿verdad? Para que emita una alerta cuando esté llegando, por ejemplo, a 90, empiece ti, 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 y que esto esté prendiendo en verde, es decir, puede ser un LED de ese tamaño, pero podemos saber, ¿verdad?, que pueden haber LED bastante grandes y que la persona esté atenta. Y obviamente el pitido de la bocina o la alerta, la alarma, indica, ¿verdad?, que tiene que apresurarse. Y eso, ¿verdad?, tú puedes programar que la alerta sea en aumento. Por ejemplo, comienza ti, 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 y a medida, ¿verdad?, de que se va acercando a la cantidad final, entonces el sonido se haga más intenso. Ti, 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 ¿verdad? Que eso generalmente se programa dentro de diferentes tipos de máquinas de esas. Ahora, vamos a imaginarnos también otro escenario. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en, no sé, un invernadero, ¿verdad? Nosotros podemos, obviamente, esto existe ya en el mundo real, tener una serie de sensores, una serie de actuadores y unos sistemas de alarma que midan constantemente las temperaturas. Las temperaturas, generalmente, ¿verdad? En este país, República Dominicana, son muy oscilantes. Hoy, por ejemplo, hace un calor del carajo y en 10 minutos hace un frío del coño, llueve como el carajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener diferentes tipos de rangos de temperatura ópticos en donde nosotros podemos medir si hace frío, si hace mucha calor y que dependiendo qué hace esto, nosotros indicarle, por ejemplo, que prenda un sensor cuando capta, por ejemplo, la temperatura en X grado, que entonces encienda lo que es un expansor, es decir, una manguera tirando agua, rociando, vamos a decir, la tierra, porque está como muy caliente. Y obviamente que eso tú le puedes poner un tiempo X y que obviamente eso se apague. Y luego, obviamente, ahí baja la temperatura un poco. ¿Por qué? Porque ya la tierra se encuentra remojada, etcétera. Y ese proceso nuevamente lo va a hacer cuando nuevamente vuelve y capte que la temperatura ha vuelto a subir y nuevamente esa temperatura. Entonces, esto ayuda con todo lo que tiene que ver, vamos a decir, con regadíos, es decir, regadíos que sean inteligentes. Obviamente, esto con inteligencias artificiales, nosotros podemos, vamos a decir, darle mucho más valor. Ahora, aparte de los sensores, nosotros podemos determinar con inteligencia artificial, ¿verdad?, conectada en una API del tiempo, ¿verdad? Existen APIs que viven monitoreando. Vamos a decir, si nosotros venimos por acá, nosotros tenemos, por ejemplo, sitios en donde tenemos información. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que lo que hacen es uso de muchas empresas que guardan y mantienen monitoreo acerca de las diferentes tipos de temperaturas. En este caso, imagínate que tú tienes, por ejemplo, el tiempo por hora y que obviamente anda ahí. ¿Qué pasa? Que esto se mantiene monitoreando los diferentes tipos de satélites que tienen, vamos a decir, todas esas informaciones, la velocidad del viento, la temperatura, cómo se encuentra, por ejemplo, la humedad,
X tiempo va a ser lluvia, etcétera. Y obviamente la inteligencia artificial controla lo que sería, por ejemplo, esos sensores. Y esos sensores, ¿verdad? En vez de estar tirando agua cada cierto tiempo, porque son ciclos que tú tienes programado, ahora lo hacen un poquito más informado acerca, ¿verdad? De qué cantidad de agua tienen que tirar o por qué tiempo tú tienes que tirarlo. Y no, obviamente, un ciclo programado. Vamos a ver, por ejemplo, un escenario. Por ejemplo, yo voy aquí a copiar otro código que tengo por aquí. Por ejemplo, si nosotros vemos, tenemos algo bastante complejo, ¿correcto? Tenemos aquí tres LED, tenemos aquí tres resistencias, tenemos una pantallita digital que le vamos a pasar aquí un pequeño mensajito y tenemos una pequeña bocina. Si nosotros necesitamos eh, indicarle cuáles son las cosas que se deben de hacer acá, vamos a ver que vamos a tener un código bastante largo. Esto lo vamos a explicar despacio. Te lo voy a pasar ahí que está todo comentado. Nosotros aquí tenemos este código. Si se fijan ahora, tengo aquí lo siguiente. Esto que está aquí es una librería que es para aquí instalar esta pantalla líquida. Esto tiene un driver que hace que nosotros podamos aquí ver información. Ese driver nosotros tenemos que importarlo y se porta aquí con este que se llama Liquid Crystal. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí varias formas de nosotros divulgar y hacer algunas cosas, pero también nosotros aquí dentro de este mismo programa vamos a ver que podemos agregar esa librería directamente. Vamos a ver ahora. Entonces, luego, por acá, voy a definir lo que sería, por ejemplo, la temperatura de los sensores, en donde yo voy a indicar aquí una serie, vamos a decir, de pines que van a tener esto, y obviamente le voy a pasar aquí cierto tipo de valores para que analice. Oye, si la temperatura está entre 18 a 28, yo quiero que te haga algo, y obviamente que me mande cierto tipo de alerta, dependiendo obviamente el tiempo que yo necesite que sea. Y así, por ejemplo, comienzo a darle, ¿verdad?, los valores que nosotros teníamos. Luego de eso, yo quiero pintar cierto tipo de informaciones dentro de lo que sería la pantallita y quiero que me vaya mostrando aquí en ella lo que serían esos diferentes tipos de valores. Nosotros acá vamos a ejecutar este código. Pasamos ahora a ver esto. Aquí, cuando yo le doy, me sale, vamos a permitir aquí ya, Alexander, me sale esto y me dice que ese directorio no se encuentra, que es el que nosotros teníamos aquí arriba, y me pide que yo lo instale. Le damos aquí, por ejemplo, en instalar, y me aparece esta parte que teníamos acá, que es, ¿verdad?, library. Y en esta ya estoy viendo que aquí me agrega, por ejemplo, esta sección, y acá yo puedo darle aquí en este botoncito que se llama agregar, puedo, por ejemplo, subirlo, si yo puedo tener, ¿verdad?, librerías que son personalizadas. Y imagínense que yo compré un LED en específico, de una marca en específico, y el controlador, por ejemplo, lo bajo de la empresa que lo está vendiendo. Y obviamente, ¿qué yo hago? Bueno, agarro y subo ese driver acá y obviamente puedo utilizarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ejecutamos, aquí comienza. Entonces, ¿qué hizo ahí? Él comenzó, vamos a decir, a analizar. Aquí obviamente, ¿verdad? Es un simulacro. Esto, ¿verdad? No está tomando ninguna temperatura real. Es decir, estos son parámetros que yo le pasé para simular, pero ya ustedes saben que él no está leyendo nada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo tuviese el circuito como tal, ¿verdad? Acá, si yo lo tuviese físico, sí, esto funcionaría. Y yo le pasaría los parámetros en donde, por ejemplo, mira, tengo la temperatura normal, 32, 33, 29, 28 grados Celsius, ¿verdad? Y él va a estar leyendo normal. Pero ¿qué quiero? Que cuando yo le agregue, le pase un encendedor, por ejemplo, que está bastante caliente, o un fósforo, que automáticamente se dispare la temperatura en el sensor, pues que inmediatamente pinte, indicando, por ejemplo, un sistema de alarma. Entonces, imagínate que esto que está acá, por ejemplo, lo que hace es que tú, al tenerlo encendido, él empieza a hacer un monitoreo que tenemos aquí. Escúchenme suena mucho, no lo voy a ejecutar porque suena mucho y me molesta, pero sí, aquí el tono tú se lo puede cambiar, pero como quiera suena como el diablo. Así que ya ustedes saben. Entonces, ¿qué pasa?
que él mantiene el monitoreo y dice que la temperatura entre, aquí tú tienes que tener en cuenta que una cosa es la medición, hay dos tipos de mediciones, la europea y la americana. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en República Dominicana grados Celsius, decía, ahorita tenía una página aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esto, miren, Celsius, ¿verdad? Esta temperatura que está acá para nosotros es la forma de nosotros leerla, ¿verdad? Pero si esto estuviera en Estados Unidos sería Fahrenheit, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en la interpretación, ¿verdad? Si se fijan acá, cuando yo lo ejecuté, vamos a escucharlo un chinchín más. Van a fijar por aquí. Alto, ¿verdad? Porque está tomando cierto tipo de valores aquí de conversión que yo le pasé. Ahora nosotros tenemos que saber cuál de los dos sistemas, dónde lo vamos a poner, si en República Dominicana, con qué, por ejemplo, medición nosotros lo vamos a hacer y al final, obviamente, ¿verdad? Ese funcionaría. Ahora, cada vez que él detecta una temperatura que pase de la cantidad que tú le pusiste, agarra y le manda un mensaje a ese sensor a el actuador. Y el actuador automáticamente, por ejemplo, toma lo que es la manguera de agua o el extintor, lo que sea que tenga, por ejemplo, puede ser, ¿verdad? Un sistema de detección de alta temperatura y que obviamente, por ejemplo, si hay un incendio, hay un cortocircuito, automáticamente se detecte, pues que dispare las alarmas y que esas alarmas, ¿verdad? Tengan extintores que se ejecuten automáticamente o que haya un sistema, por ejemplo, de calefacción, de agua, de lo que sea, que obviamente, ¿verdad? Extinga, vamos a decir, ese fuego centrado en la ubicación que lo tenga. Entonces, estos son diferentes tipos de escenarios. ¿Qué otro escenario ustedes Yo le pueden? puedo decir una. Dígame, señor. Se puede hacer con ese mismo código, pero con una pequeña modificación que sería como para, según lo que yo he visto también, que se utiliza Ujú. mucho en China, para un sistema para regar las plantas con un Correcto, sensor de humedad, un sensor de temperatura y otro sensor de luz. Y el actuador sería una bomba de agua y según la información que le dé, ya con los dichos sensores, ahí aplicaría la condicional, como vemos en ese ejemplo de ahí que usted tiene. correcto. Eso, ¿verdad? Es muy utilizado. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas plantas, tienen jardines, ¿verdad? Y bueno, hablamos de un vivero, que prácticamente sería lo mismo. Hablamos, por ejemplo, de un conuco, es decir, una hacienda que cultiva productos y es aplicable, vamos a decir, a todos esos entornos. Pero también esto a modo industrial tiene aplicación. Imagínate, por ejemplo, tienes una planta en donde las temperaturas de una maquinaria sube constantemente. Imagínate una empresa de plástico, tú tienes una trituradora y esa trituradora, ¿verdad? Después que tritura el material, lo pasa, por ejemplo, a una tubería. Esa tubería, por ejemplo, está a una temperatura X y funde o derrite ese material, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablamos de los extrusores? Esos extrusores necesitan tener, vamos a decir, lluvia de agua, es decir, tienen que tener, ¿verdad? Un sistema de enfriamiento que automáticamente va funcionando y pasando por proceso va ajustando esas temperaturas, ¿verdad? Y esto se hace con lo que sería, por ejemplo, goteo, chorro de agua, agua, vamos a decir, bastante fría que viene, ¿verdad? De un sistema de, de enfriamiento, etcétera. Y obvio, es el mismo, vamos a decir, concepto. Dependiendo la cantidad de temperatura que se detecta por el sensor, el actuador indica cuáles son las acciones que se deben hacer. Obviamente, todo esto está programado, pero fuera de la programación, tú puedes también implementarlo con inteligencias artificiales para que sea mucho más, vamos a decir, dinámico estos cambios. Entonces, por acá apliqué un pequeño cambio y observen acá. Comenzamos prácticamente con el mismo. Si se fijan aquí, está detectando que supuestamente todo está frío. Obviamente cuando pasa, por ejemplo, a una temperatura, lee que está normal. Y luego si pasa, por ejemplo, aquí a rojo, miren aquí, va a cambiar ahora en unos segunditos. Obviamente la temperatura ya no va a ser normal, es decir, va a estar, vamos a decir, caliente, etcétera. Y dependiendo ese tipo de parámetros, cuáles serían las acciones que tú quieres que haga. Yo quiero que llegue a tanto, miren ahí. Ahí dice que está caliente, ¿verdad? Pasó por el proceso, obviamente empieza a pitar, etcétera, y obviamente completa el ciclo.
Entonces, esto, vamos a decir, son las cosas que generalmente uno en entornos simulados va probando. Antes de yo llevar esto a lo que sería el circuito real, yo lo que hago es una pequeña validación para que obviamente yo no quemar esas piezas, porque obviamente hay piezas de estas que son un poquito caras, otras no son tan caras, etcétera, y yo obviamente quiero primero simular ese escenario, buscar todos los valores que va a tener ese escenario y una vez ya yo tenga todos esos valores, pues comienzo, ¿verdad?, a implementar ese proceso. Y así ustedes van a encontrar, por ejemplo, sistemas robóticos, por ejemplo. Hay uno que- y que fue lo que escribí. Por ejemplo, hay una serie fuera de Woki, ¿verdad? De programas que son aquí para nosotros hacer diferentes tipos de simulación. Por ejemplo, donde nosotros podemos poner escenario. Antes de pasar esto, ¿verdad?, al mundo real, tú eliges el modelo con el que vas a trabajar y una vez tú eliges tu modelo, pues obviamente aquí hace todas tus simulaciones. Eso que está por acá lo pueden descargar y si se fijan por aquí, dice que trabaja con diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, aquí el Pebido utiliza Python y uno que se llama Lua utiliza C y C++. Y también podemos conectarnos con diferentes tipos de API que pueden estar creadas con Python, con Lua, con Java, con este que se llama MATLAB, etcétera. Y obviamente otra serie de recursos. Aquí no tiene que ser única y exclusivamente eso que están ahí. Tú puedes utilizar JavaScript, Node.js y otros tipos de lenguaje, pero vamos a decir que los que están como soportados de forma, eh, de forma profesional, por ejemplo, serían esto. Entonces aquí, como ven, hay diferentes tipos de escenarios. Como les mencionaba, dependiendo del escenario, pues aquí se hacen todo este tipo de simulaciones que posteriormente tú pasas a los diferentes tipos de proyectos, de procesos que tú tienes. Entonces, eh, preguntas, inquietudes hasta ahora, chicos. Vamos a ver. Todo claro, maestro, realmente. Y lo demás. Lo veo muy callado a todos. No, profesor, eso está Está entendible. claro, está claro, Lo maestro. que pasa es que están Bien, bien, bien. anotando ellos, están anotando la cosa. Ok, Vamos aquí, que no le escuché, que no le escuche, maestro. ok. Bueno, entonces hay mucho, vamos a decir, hay mucho escenario donde estas cosas se pueden poner en marcha. Eh, ahorita le mencionaba el de sistema, por ejemplo, productivo, en donde dependiendo de la producción, tú puedes hacer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver este escenario. Tengo por acá. Vamos a venir aquí. Y obviamente voy aquí voy a poner un poquito aquí así. Vamos a tener ese escenario. Ese escenario, imagínate que tú tienes un sistema productivo donde tú tienes tres tipos de procesos. Un proceso, ¿verdad?, para que una maquinaria saque una X cantidad de mercancía. Una vez esa mercancía tú estés llegando a la cantidad que es, que te dé cierto tipo de alarma y que posteriormente te dé ese tipo de alarma. Por ejemplo, imagínate, tienes una correa transportadora, una cinta transportadora, sale la mercancía de una máquina, pasa, ¿verdad?, a la cinta transportadora con todos los elementos, si es una caja o si están individuales en esa correa transportadora. Cuando hablo de correa, por ejemplo, transportadora, por ejemplo, sería, vamos con la imagen primero antes de pasar allí, sería, por ejemplo, cualquier escenario de esto que tenemos acá. Por ejemplo, esto que está acá, tú puedes tenerlo para que corra encima de ello una serie de información, de paquete o lo que sea. Puede tener puede tener, por ejemplo, esto, que dependiendo, ¿verdad? La maquinaria que estés utilizando, van a subir o se van a transportar. A esto se le llama cinta transportadora. En robótica o en la industria,
manufactureras son muy comunes nosotros poder utilizar estos tipos de escenarios. Sucede que, por ejemplo, tú puedes tener un sistema productivo en donde tú tienes una maquinaria que está haciendo, por ejemplo, cierto tipo de, vamos a buscar aquí, por ejemplo, un intrusor. Imaginemos que esta maquinaria tiene un proceso, se le mete en una tolva, ¿verdad? Es decir, tiene un almacenamiento donde se le mete un producto químico que puede ser cualquier cosa. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de plástico. Procesa todo lo que va a hacer, se calienta a cierto tipo de temperatura y al final hay una máquina que, por ejemplo, sería una cortadora de, por ejemplo, de plástico, el Lister, por ejemplo, que pueden ser estas, por ejemplo, se pasa el rollo que salió de allá del extrusor, se monta aquí a una maquinaria y esta maquinaria, por ejemplo, empieza a hacer diferentes tipos de cortes. Puedes tener, por ejemplo, una imprenta, es decir, hay una maquinaria de esta que imprime esos rollos y de luego de eso pasan a una máquina que es la cortadora. La cortadora, por ejemplo, lo que hace es que todos los paquetes que va tirando, por ejemplo, aquí el rollo, ella lo va convirtiendo en funda. Es un conversor, ¿verdad? Es decir, tú vas a tener aquí una serie de materiales. Esos materiales cada vez que lo va cortando, lo va tirando aquí en una cinta y esa cinta, imagínate que está conectada a la cinta transportadora. La cinta transportadora, obviamente, lo pasa, por ejemplo, a un sitio donde se va a empacar o donde, por ejemplo, pasa una maquinaria que puede ser empacado manual o puede ser un empacado subjetivo, por ejemplo, a alguna automatización, o esto va a depender mucho del tipo de empresa. El tema es que obviamente eso cuando llega eh, se va a almacenar. ¿Qué sucede? Yo puedo tener aquí, por ejemplo, ese sistema en donde, por ejemplo, está conectado a la maquinaria, tiene un sensor que va a decir cuánta producción va saliendo y nosotros aquí vamos a probar esto y para entenderlo. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy diciendo que cada vez que salga la funda roja, la funda hasta 10, aquí va a estar encendiendo, que cuando llegue a 10, le indique, por ejemplo, a esa persona que retire y una vez la persona, por ejemplo, retira después del tiempo reglamentario, pues comienza nuevamente el otro proceso prendiendo aquí esto y que obviamente, ¿verdad? Esta producción ya fue completada y comienza, ¿verdad? Ahora a tirar la etapa verde, la siguiente etapa, por ese, por ejemplo, oye, ya salieron las 10 fundas, se cortaron las 10 fundas. Ahora, por ejemplo, agrégalo, organízalo, revísala. Y después que ya la revisaste y la completaste en el tiempo correspondiente, pues entonces ahora trata, por ejemplo, de empacarlo. Y ahí pasa, por ejemplo, al otro sistema que es en donde se va a hacer, por ejemplo, el empacado de esa funda. Entonces, como ven, esto es bien, aquí nada más le puse ese tiempo, ¿verdad? Para que lo hiciera rápido, pero aquí tú puedes tener, por ejemplo, mira, cada docena de fundas, pásamela para yo empacarla. Después que yo la empaco, se la paso, por ejemplo, a la cinta transportadora, en donde la va a poner en un área donde la va a tomar una persona, la va empacando o metiéndola en una caja, y de esa caja en adelante se va a llevar, por ejemplo, para almacén. Entonces, estas son, vamos a decir, las cosas que uno a nivel, por ejemplo, industrial, a nivel de automatización de ciertos tipos de procesos, se miden. Esto también trae muchas ventajas. Por ejemplo, imagínense ustedes, manualmente habría que estar haciendo todo esto de forma manual. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema integrado? Lo digital se almacena. Puedo tener un sistema de base de datos, un gestor de todo este tipo de procesos y automáticamente la información que va generando la puedo tener. Yo quisiera medir los turnos de trabajo. Tengo 3 turnos de trabajo donde tengo, por ejemplo, 5 maquinarias que hacen esto, 2 operadores que hacen esto, otro operador que hace esto. Y en cada una de esas etapas se me va midiendo automáticamente, vamos a decir esto. Se puede programar que cuando están saliendo la X cantidad de productos, que salga cierto tipo de alarma y que esa alarma, por ejemplo, cuando hay un artículo defectuoso y no cumple con la característica de calidad, ¿verdad? Hay una serie de mediciones, de test que se le van haciendo
que ya muchas de las maquinarias la tienen para hacer esa supervisión, y luego hay la persona, el operador, que va midiendo cierto tipo de cosas. Entonces, que cuando haya una falla de 10 que tenían que salir, de 12 que tenían que salir, de 100 que tenían que salir, automáticamente eso me dé, vamos a decir, el registro de que esa cantidad, esa unidad o la unidad de que fuera, automáticamente, ¿verdad? Se vayan registrando para ir viendo qué cosas mejorar y por qué está saliendo con ese defecto. Pero aquí el tema es que a modo digital yo estoy obteniendo en tiempo real esas informaciones. Aquí entran una serie de conceptos como por ejemplo programación de PLC, que generalmente, ¿verdad?, lo tienen estas maquinarias, en donde generalmente se hace para poder controlar todo este tipo de circuitos. Entonces, chicos, preguntas, inquietudes acerca de esto. Bueno, Todo maestro. ready. No, maestro, todo claro. Ok, entonces, por hoy, vamos a dejarlo aquí. La clase que viene, una cosa, déjeme aquí, ¿cómo hago esto? Maestro, usted dijo